Bueno, hola, nosotros somos el grupo 11 y mi nombre es Diana Loaiza y vamos a tener nuestra última tertulia. Mi nombre es Arita Vélez. María Fernanda Rojas. Laura Medina. Bueno, niñas, pues no sé, yo quiero como retomar todo lo que ha pasado como en estos meses. Entonces, yo siento que el curso está muy encaminado a que uno llegue a unas soluciones como de pronto no solo por uno mismo, porque yo nunca hubiera llegado a pensar como que el laberinto significara eso, o la torre significara eso, o los dibujos que hicimos como al principio de las clases, que era como hacer una casita, porque estábamos haciendo eso. Eso me pareció súper interesante. O sea, la parte más interesante del curso fue como tener ese proceso, como porque estábamos dibujando casitas y pensando como en nuestra infancia y como todos teníamos aparentemente la misma percepción de alguna forma, súper extraño, y que al final entendiéramos como, sí, pues es que eso es la universalidad y pues es que esa es la unión entre lo que siempre ha estado y el cielo y la tierra, no sé, eso me pareció demasiado interesante. Sí. Pues, o sea, no, como que sinceramente no fue la clase, yo en verdad no terminaba de entender absolutamente todo, pero sí es súper cierto lo que dice Anita, como que es muy chévere como parar un segundo y pensar en como en retrospectiva todo lo que hicimos y por qué se hizo cada cosa. Entonces, digamos, lo mismo como que, digamos, uno de los temas que más duró medio fue todo lo de los dibujos en las cavernas, hasta que por fin hice como el link de por qué lo hacíamos. Fue un tema que me generó como no paz mental, pero me pareció súper interesante. Y otra cosa muy chévere es eso, como que es súper curioso saber como que todos tenemos las mismas percepciones de muchas cosas cuando somos chiquitos, como que es algo que uno nunca se imagina. Y pues tiene que ser por algo, ¿sí? Entonces es eso. Y pues por ese lado eso, no sé, ¿alguien quiere decir algo? Siento que, por ejemplo, algo que fue súper chistoso, o sea, como que él decía como, a ver, todos los papás les dijeron que dibujaran el mismo pájaro, o sea, es como de ese pequeño detalle hasta darnos cuenta que nuestra forma de pensar es muy similar. Y es como del inicio de, no sé, de este semestre, ahora, como ver todas esas dualidades que nosotros creíamos. Entonces, no sé, que la arquitectura nació por necesidad, pero ¿qué pasa si no nació por necesidad, sino nació porque simplemente somos humanos? Entonces, es eso, como rebobinar todo lo que nos habían metido o todo lo que pues uno creía y pensarlo, no sé, como siento que ahora como la arquitectura no es solamente arquitectura, sino que se basa más en lo humano y por tanto al basarse más en lo humano se basa en todas las carreras. Entonces hemos visto filosofía, hemos visto antropología, hemos visto tantas cosas, arte, que es como algo que complementa la arquitectura, algo que complementa el espacio y luego va, a pesar de todas esas carreras que hemos visto, luego va como la persona, que es realmente el que habita el lugar y termina esa arquitectura. Entonces sí, es como rebobinar todo el cerebro. Yo creo que para mí hubo dos cosas que fueron, una me pareció como muy chistosa y otra me pareció muy interesante y la primera era como hubo un momento en el que comenzamos a hablar como de la arquitectura, no solo, no llegamos a hablar como de la torre, lo más alto, como esa arquitectura que ya se vuelve como que pierde mucho el sentido de su contexto y como el sentido de para quiénes son. Y siento que desde que yo entré a estudiar arquitectura, para mí algo como que me llevó a tomar la decisión de estudiar esta carrera, como el sentido social que puede lograr nuestra carrera. Como que a mí se me ha apasionado un montón y siento que en este lapso que hemos vivido como de la carrera de primero a quinto, ese sentido como que yo no lo había visto. De pronto como en los talleres de ciudad o paisaje y estas cosas, pero como que alguien se sentara a decirnos eso, como de verdad hay una dualidad entre como la arquitectura que se hace ahora y la arquitectura que debería hacerse. Entonces es como rescatar esa parte, me pareció muy importante. Y la clase, como cuando estábamos mirando lo de los niños, como de las casitas y todo esto, a mí me pareció algo muy chistoso que me pasó, que él estaba hablando como de la hora de irse a dormir y como los cuentos que pues le contaban uno a los papás y todo esto. Y él dijo que en verdad siempre son como de mundos maravillosos, ¿no? Como historias que los papás se inventan y cosas así. Y yo le dije, de hecho, yo le mandé el libro a él, que yo tenía un libro que me leían siempre cuando pequeña, que hablaba como de todos esos mundos mágicos y se llamaba Me lo dijo mi almohada. Entonces,
era como muy interesante ver eso que de niños para nosotros era algo como tan maravilloso y esos detalles pequeños que en la percepción de todos estaban que ninguno sabía, como que nunca era algo que nos íbamos a dar cuenta cuando éramos tan pequeños. Sí, eso me parece súper interesante de la clase, como que retoma cosas personales y retoma cosas, ¿no?, de todo. Eso es súper ameno, como poder tener una conversación con Fabio literalmente de qué estábamos haciendo, de por qué pensábamos esto. Al principio del curso me pareció muy chévere que el man solamente, que el profesor solamente como que nos daba preguntas, entonces como que yo salía súper, que estaba como ¿Qué está llena pasando? de Sí, cosas en la como cabeza de todos. bombardeada Y por todos los Sí, frentes. sí, como real. me estoy cuestionando la vida entera, o sea, ¿será que la arquitectura sí fue por necesidad? ¿O será que las cosas sí existieron? ¿O el sacrificio qué significa? Como que eso me pareció súper interesante que el man nos bombardeara con cosas y uno empezara como a decir, bueno, esto sí es lo que yo creo o esto, ¿por qué se hizo así? Eso es, y también creo que se puede como aplicar a las cosas de la vida, como deberíamos preguntarnos más, como por qué ocurren las cosas o cómo, o si Como, esto sí es así. Eso me parece cap. O sea, saber por qué estamos haciendo las cosas y no hacer por hacerlas. Y no solamente en el ambiente de arquitectura, como dices tú, sino en todos los casos, ámbitos de la vida. Y eso me parece súper chévere. Como que fuera una conversación. Siento que se hubiese podido aprovechar más, porque siento que una conversación entre 50.000 personas, bueno, no sé cuántos éramos, es más complicado, pero realmente fue muy chévere como la dinámica del curso y la forma en cómo uno fue como viendo pues otras verdades, por así decirlo. Sí, y eso es como, y también siento que de todos modos de por sí es una clase como teóricamente es muy densa, como es como un ladrillo para tu ser, pero era indispensable, digamos, las lecturas que nos van a hacer y siento que manejo muy bien esa, o sea, como que manejo muy bien como esa metodología. Entonces, claro, la clase presencial era mucho, o sea, era demasiado interesante, pues hablan de muchas cosas. Y bueno, al final toca leer como esas cosas teóricas, pero siento como que estuvo súper bien repartido. Y eso me parece bueno porque si era una clase de ladrillo, entonces era una clase que no era tan fácil de quedarte enfocada, pero la dinámica de Fabio era muy buena. Y respecto al otro, o sea, retomando lo que habíamos dicho, creo que respecto a lo de los oficios, o sea, como todo el resto de artes, o bueno, todo el resto de cosas que involucra la arquitectura, sino que la clase también fue como una oportunidad para darnos cuenta de esto, porque es bien es cierto, como que mucha gente te da muy duro a nuestra carrera, ¿sí me entienden? Como que todo el mundo, como que la reduce a algo muy chiquito que no es, porque no terminan de entender por qué tiene involucrado todo esto detrás. Entonces, realmente en el fondo de mi alma, creo que fue lo que más me gustó de la clase, como yo de por sí entender, porque era una pregunta que hasta yo me hacía a veces, como qué onda la carrera, como en verdad yo qué estoy haciendo acá. Y me puse a cuestionar eso y cuando el comento, o sea, cuando saqué esta conclusión general de que sí, como que involucra muchas cosas, pues como que cambia el chip completamente. Entonces creo que eso es lo más importante, personalmente, para mí, que, o sea, como el impacto que tenía en mí como la clase en general. siento que igual hay algo que marca mucho la clase, digamos, a mí me pasó un montón que yo al comienzo yo no entendía la clase, o sea, yo era como esto en serio de arquitectura. Y todo el mundo era como esto que es, no Sí. entiendo. Y yo tenía muchos conflictos con las clases porque era como, en verdad no entiendo qué está pasando en la clase porque nunca entendía qué estábamos haciendo. Era como, ¿qué está pasando y a dónde vamos a llegar? Era como, ¿a dónde vamos a llegar? Eso siempre fue mi pregunta como al comienzo, como, veamos todo esto, pero quiero saber en qué va a terminar todo lo que estamos viendo. Y siento que el sentido de todo, como que cada clase fue necesaria para llegar a este punto. Y era un punto muy importante de nuestra carrera, como en verdad algo que necesitábamos ver y así, yo creo que en verdad todos pasamos por ese punto de para qué estamos viendo esto, como que tiene arquitectura la primera clase, pero era algo que como que a pasos pequeños nos llevó como a una muy buena explicación. Y como que siempre la pregunta era como, ¿cuándo vamos a hablar de arquitectura realmente? Y Fabio era todo, De- hoy no es el día. Y uno es todo, Es que no. sí, eso también es interesante porque si a uno le dan la respuesta al, como al momento,
como que ya uno dice, ah, pues entonces la cueva, entonces el sacrificio, y entonces el cielo y la tierra, obvio, obvio. Pero entonces como tener este proceso también nos ayuda como a tener un poco más de paciencia y a ser más receptivos frente a la información, como que uno no está llegando a esa información con algo previo, que creo que también es algo que pasa mucho, Y como siento que es mucha información, o sea, tiene que ser como es un tema muy profundo, o sea, son temas muy profundos, o sea, yo siento que esa relación de, no sé, del cielo, la tierra, es como algo que uno no lo tenía tanto en cuenta y que realmente se sigue construyendo muchas veces pensando en eso, y cómo eso lleva al ritual y cómo la arquitectura como que se relaciona con el ritual, entonces son como muchos temas que realmente tenían que ir como poco a poco. Ujú, sí, era también quería decir algo de la parte, como cuando la relaciona con pues con con hoy en día, porque pues como que eso también era lo que decía la gente en los otros videos, como, ay, pero si solo estamos hablando de mitología, eso no nos está afectando, como así, pero ¿cómo vamos a hacer? No, pues es que eso son las calles, eso son las iglesias, eso es Bogotá, eso es tú y yo todos los días en las calles. Sí, eso me pareció también buenísimo. Las últimas dos clases lloré, hermoso. Siento que, o sea, no hemos llegado a como al punto, sino que hay falta mucho más por profundizar. Y siento que eso es algo muy chévere de arquetipos. Y es como uno va a querer, como, como teniendo esos interrogantes y va a querer más, como averiguar más sobre eso. Y pues, no sé, con el nuevo Pensum probablemente ya no se vea como obligatorio, pero siento que es algo que es necesario para todos, y ni siquiera solo para arquitectos, sino pues en Es una general. cosa que cualquier persona puede ver. Y siento que a muchas personas, independientemente de sus carreras, las va a apasionar mucho más que las otras, pero es una clase como que al comienzo uno puede que no entienda como Josalita, es como que al comienzo era un poco ladrillo para todos, pero al final fue una clase que yo siento que en verdad disfrutamos un montón, como sin darnos cuenta. Sí, yo opino exactamente lo mismo. Y en medio de una clase que nos daba descanso en muchos casos, era como un espacio, es el único espacio que teníamos como para opinar y decir cosas como que quién sabe están bien o no, ¿sabes? Eso, y inmediatamente te lleva una respuesta diferente y estaba bien, ¿sabes? Como que es una clase que toma muchas perspectivas respecto de quién la ve. Y siento que es una carrera que genera eso, como un descanso, como una baja en las defensas para, pues, para el resto de clases que vemos, creo yo. Sí, igual creo que la virtualidad le afecta un poco porque afecta un poco como el intercambio Claro, de los porque Información. lo cursos. más chévere era estar ahí sentado con Fabio hablándole de frente, porque pues él es un gran profesor, o sea, él maneja muy bien a su público. O sea, igual escucharlo, como que uno se ponía a poner atención y cuando dibujaba era súper chévere. Pues sí, como que eso afecta, pero sin embargo Se entendimos logró, todo. siento que se Y logró. aquí está. Sí. Bueno, niñas, Gracias, gracias. gracias, Gracias, Fabio, Fabio. Sí, muchas gracias. nuestra tertulia, Gracias, Lucas. gracias. Se acabaron las Entonces, tertulias. Adiós. chao.